Muy buenas a todos. Bueno, pues hoy os traemos un vídeo en el que vamos a hablar de unas cosas que yo creo que todo el mundo se está preguntando, que es el tema de cómo se elige o cómo se participa en el Comité Nacional de Transporte de Mercancías por Carretera. Vamos a ver también los cambios o las novedades que ha habido en el último Real Decreto, aunque ya habéis visto algún vídeo de mi canal de YouTube que hablaba de ellos, pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito. Y precisamente hoy tenemos con nosotros a Javier Patón. Muy buenas, Javier, lo primero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os cuento un poquito para los que nos estáis viendo, porque Javier es una persona que la conocí hace 5 días. Él me envió un email y me dijo bueno, él era alumno está cursando el grado de Relaciones Laborales en la Universidad de Barcelona. Su padre es transportista autónomo desde hace muchos años y, bueno, me había visto algunos vídeos y lo que quería era preguntarme determinadas cosas sobre el transporte. Le dije que nunca había hecho eso, pero que no me importaba. Me pasó las preguntas y me parecieron, le dije, Javier, lo ideal sería que hiciéramos un vídeo porque estas preguntas que tú quieres para tu trabajo de fin de grado, de tu carrera, son preguntas que se hace mucha gente del transporte, así que vamos a aprovechar y vamos a comentarlo. Pues lo primero, Javier, cuéntanos un poquito tu historia y por qué vas a hacer un trabajo fin de grado relacionado con el transporte y qué vas a meter en ese trabajo. Pues bien, como tú has comentado antes, desde el primer año de mi carrera yo ya quería hacer algún trabajo final de grado relacionado con el transporte. Mi padre lleva 35 años siendo autónomo transportista. Ok. Entonces, yo en mi casa he vivido los altos, los bajos, de todo, bueno, yo soy del año 2000, Ujú. pues ha tocado momentos mejores, momentos peores. Y claro, cuando tú hablas del transportista, notas que mucha gente desconoce la vida del transportista. Correcto. Te dicen, sí, no sé, viaja mucho, conocen la parte, por decirlo así, más visible, claro, pero la parte verdadera, la cruda, la realidad, es muy desconocida. Y yo lo que quería aparte también era descubrir cuál era el sistema por un lado, mi trabajo principalmente se centra en el sindicalismo dentro del sector del transporte. Ok. Bien, haciendo un análisis de la evolución histórica, la representación actual y por eso también, muy a colación de lo que has dicho antes, la representatividad dentro del Comité Nacional. ¿Cuáles eran las Ujú. fórmulas? Si podían tener algún tipo de, por decirlo así, no funcionar correctamente, o tal vez sí, tal vez funciona todo correctamente y es todo muy democrático. Querer visibilizarlo, querer averiguar un poco más del tema. Yo siempre lo he vivido mucho, por lo tanto tengo cierta noción. Aparte que puedo añadir más información, pero yo ya tengo ya una base que me sirve para buscar o para encontrar conclusiones que otras personas no podrían. Correcto. Y Bueno, eso. pues si te parece, lo primero, hacer un recuerdo a todos los transportistas que nos ven, todos los transportistas y conductores, que ya sabes que mi canal está dedicado a ellos y para formarlos y darles información. Y bueno, vamos a ver, veremos una parte que es pues explicar cómo funciona y luego incluso en algunas de tus preguntas para tu trabajo va mi opinión. También importante decir que mi opinión es mía y personal, que no quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, ni lo pretendo, ni sé que lo voy a conseguir, pero bueno, esa es mi opinión y así la voy a plantear aquí. Pues nada, Javier, dispara preguntas. Comenzamos hablando de la legislación vigente. En el último Real Decreto emitido por el Gobierno se venía a regular, por ejemplo, la responsabilidad de la carga y la descarga, el obligar a repercutir el aumento del precio del gasóleo en el precio del porte o los nuevos tiempos de espera. Te quería preguntar si crees que esta serie de medidas son eficaces para solventar las quejas de los transportistas. Bueno, pues lo primero creo que es una parte importante que soluciona bastantes problemas. No todos, ni mucho menos, pero creo que es un principio bastante importante. Y también decir que ahora vamos a comentar rápidamente los cambios más importantes, que de hecho ya he comentado antes que hay en algún otro vídeo en mi canal donde los explico, pero vamos a explicarlos aquí de nuevo. Y lo más importante, eso que está legislado, lo que tenemos que hacer los transportistas es aplicarlo y exigirlo. Si no conseguimos eso, esto no habrá servido de nada. Eso es lo más importante y me refiero a esto porque en el vídeo que explicaba lo de la carga y la descarga prohibida a partir de septiembre, la gente ya empezaba a decir que ellos iban a seguir haciéndolo, que cómo iban a dejar de cargar y descargar, que, bueno, pues tenemos que tener claro que si ahora está legislado, a partir de septiembre, si incumplimos, es nuestra responsabilidad. Lo que tenemos que hacer es, si vemos que alguien incumple, lo que tendremos que hacer es denunciarlo y sancionarlo.
El cambio de la carga y la descarga. La carga y la descarga prohibida para vehículos de más de 7,5 toneladas de masa máxima autorizada, salvo las excepciones que existen, a mí me parece un avance que yo 4 o 5 meses atrás no creía que el Gobierno iba a dar ese paso. Me ha parecido alucinante. Ahora, lo importante, repito, es aplicarlo. Queda ahí un poco el ver a qué se refieren o cómo se va aplicando el tema de los repartos, de la carga fraccionada. En principio, la norma viene clara y la norma lo que dice es que la carga fraccionada se refiere a los repartos de pequeños bultos. No se está refiriendo a un camión, por ejemplo, de 12 toneladas que reparta palés completos en supermercados, ¿vale? Eso está prohibido, ¿de acuerdo? Pero repito que lo importante es que lo empecemos a aplicar desde el primer momento, desde septiembre, y que cuando veamos que alguna empresa cargadora, transportista incumple, lo podamos denunciar. El segundo cambio con el Real Decreto es el tema de la aplicación de la variación del combustible. A mí me parece interesantísimo porque hasta ahora lo que teníamos era que si pactaban las partes, pues se podía modificar. ¿Qué ocurría? Que si una de las partes se negaba a pactar, pues se acabó el pacto. Por lo tanto, nunca se aplicaba. A partir de ahora, eso entra de forma obligatoria. Es decir, en el momento que yo tenga un contrato de transporte con un cliente, y el cliente puede ser el cargador principal o otro transportista o un operador, porque luego vamos a comentar el tema de los intermediarios. Pero el transportista, cada uno de los transportistas, tiene que repercutir de forma inmediata y automática a su cargador, es decir, a quien a él le contrata, el incremento del precio del combustible. A partir de ahora, el que tenga un contrato de transporte y no lo aplique, pues es cosa suya. Lo que sí que es verdad es que en el transporte hay muchos autónomos que no utilizan, que no trabajan con un contrato de transporte a larga duración, sino que un día cogen un viaje, otro día cogen otro viaje y por lo tanto ahí no se aplica porque no hay un contrato. Pero lo que yo les digo siempre a los transportistas, tenemos que tener claro que mi servicio vale un dinero y si a mí hoy me ofrecen un servicio que yo creo que vale 400 euros y me ofrecen 200, no lo tengo que coger. ¿Qué ocurre? Que en el transporte siempre se dice, es que si no lo cojo yo, lo coge otro. Pues que lo coja otro, si puede aguantar esos costes. Pero tenemos que tener claro que cada uno de los empresarios es responsable de lo que él haga. Por lo tanto, ese cambio de variar las tarifas para aquel que tenga un contrato de larga duración me parece muy interesante. Y por último, el cambio del tiempo de los tiempos de espera en la carga y la descarga. Antes estaba en 2 horas y ahora estaba en 1 hora. Este es el punto que yo menos confío, y espero equivocarme, porque hasta ahora, incluso aunque esperaran más de 2 horas a cargar y descargar, nadie exigía la paralización. Por lo tanto, si ahora ese tiempo de carga se reduce a 1 hora, pero pasada esa hora seguimos sin exigir la paralización, pues estamos en las mismas. Antes cobrábamos 0 euros y ahora vamos a cobrar 0 euros porque no lo exigimos. Claro. Y una cosa fundamental, quien exige la paralización la cobra. Todo el mundo que exige paralización la cobra. Volvemos a lo mismo de antes, que hay gente que dice, es que si pido una paralización voy a perder un cliente. Bueno, pues a lo mejor es que el cliente que tenías no es el adecuado. Así que vuelvo a decir lo mismo de antes, hay muchos derechos que tenemos en la ley de transportes, en la LOT, y que mucha gente no aplica por miedo o por perder clientes o por lo que sea. Mi consejo es, los derechos están para cumplirlos, igual que nos exigen a nosotros todas las obligaciones. Ya, pero otro punto de vista sería, seguro que te lo han dicho muchas veces, la debilidad, por ejemplo, las posiciones del cargador y el transportista, igual que en el estatuto de los trabajadores, el empresario y el trabajador, el empresario tiene un cierto nivel por encima del trabajador, aquí vimos más de lo mismo. Es decir, el poder que tiene uno por encima de otro puede hacer que éste, al ser más débil, tener, por ejemplo, un autónomo, más gastos, se lo piense varias veces antes de decirle, pues yo no lo hago, que lo haga otro. Pero claro, Sí, es abusar del cierto. débil. Hay veces que se abusa y yo siempre digo, y algún día me han dicho, pero ¿cómo dices eso en público o en un post o en un...? Yo siempre he dicho que los cargadores como tal son otras empresas y si yo fuera cargador y un contrato de transporte le puedo conseguir en 500 euros, pues no voy a pagar 1.000, porque yo soy empresario y yo lo que tengo que vigilar son mis costes. Si la ley me permite pagar 500 y hay un transportista que me lo haga por 500, pues no es que esté explotando a nadie, es que yo estoy cubriendo mi empresa, yo estoy cubriendo mis gastos, yo estoy cuidando la rentabilidad de la empresa. Lo que tiene que hacer cada empresario es cuidar la rentabilidad de su empresa. También es cierto que no es lo mismo los costes de una gran empresa de una pequeña empresa. Son distintos. Yo no digo que sean mejores ni peores. ¿Por qué? Una gran empresa sí que es verdad que puede
tener más cuidados los gastos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar 8 ruedas que comprar 800, pero también es verdad que la flexibilidad que tiene un pequeño autónomo es más grande que una gran empresa. Es decir, cuanto más grande es la empresa, los pasos se van dando de forma más lenta. Un autónomo hoy, en un minuto, puede decidir cambiar su forma de trabajar o decidir no hacer un viaje y hacer otro. En cambio, una gran empresa no es tan sencillo. Por eso siempre es importante jugar las dos bazas. Y otra de las cosas fundamentales es que cuando hablábamos de que el transportista tiene que repercutir sus costes al que le ha contratado, cuando hablamos de la cadena de contratación, cada uno que se lo exija a quien le ha contratado a él. Es decir, a mí no me tiene por qué preocupar que el cargador principal haya pagado un precio y yo esté cobrando menos siempre que lo que yo esté cobrando a mí me cubra los costes y me genere un beneficio. ¿Que sería mejor tener al cliente principal y quedarme con todo? Por supuesto. Pues entonces lo que tienes que hacer es una labor comercial de ir a por el cliente principal, ¿vale? Porque de hecho, en este paro que se ha producido en las últimas semanas, incluso muchas empresas cargadoras se han enterado que a quien tenían contratado no tenía camiones. Y eso también es muy interesante. Igual las empresas cargadoras deberían de exigir a quien están contratando a que les pasen una copia de la autorización de transporte. Simplemente eso y ya saber que tiene vehículos. Pero es cierto que la fuerza de un pequeño autónomo es muy difícil que sea la misma de un gran autónomo. Y mira, pongo un símil que muchas veces comento en algunas entrevistas, y es que actualmente el tema de gran empresa y el tema de pequeño autónomo podemos estar ante una situación similar a la que tenemos en una gran plataforma como puede ser Amazon y las tiendas de barrio, o un gran supermercado, un gran centro comercial de una ciudad y las tiendas de barrio. ¿Qué ocurre? Que hay muchas tiendas de barrio que no son capaces de asumir el nuevo rol que deberían de tomar y lo que tienen que hacer es cerrar. Y hay otras que han decidido dar el paso a la digitalización, a la venta por Internet, a determinadas cosas que les pongan en una situación similar al del gran centro comercial. Es decir, yo siempre digo que en el transporte está claro que no podemos vender por Internet, porque, bueno, no podemos hacer el transporte por Internet, porque la venta por Internet en las plataformas de carga es muy habitual. Pero lo que tenemos que hacer es intentar hacer nuestro negocio lo más rentable posible y lo más atractivo posible, bien a través de la diferenciación, de la especialización, de distintas cosas. Pero si intentamos hacer lo mismo en el transporte hoy que hace 30 años, es posible que nos estemos equivocando. Pero, por un lado, también la digitalización tiene muchas cosas buenas, pero también, por ejemplo, las bolsas de trabajo, que son casi subastas de Correcto, viajes. correcto. Eso, por ejemplo, yo doy mi opinión. Yo pienso que eso lo que hace es perjudicar al precio de un porte, porque Muchísimo. Sí, sí. por eso la digitalización en este caso no es tan buena como, Es que la como tendría que ser. digitalización, es que la digitalización en muchos sectores no está aportando cosas todas positivas, hay cosas negativas. Es cierto que las bolsas de cargas deberían de cuidar lo que se hace dentro de las bolsas de cargas. ¿Qué ocurre? Que para una bolsa de cargas, cuantas más cargas tenga, le da igual el precio que tenga, cuantas más cargas tenga, más va a generar. Por lo tanto, no va a filtrar. Es decir, quien tiene que filtrar es el transportista y el cargador. Pero una bolsa de cargas lo que va a hacer es llenar su bolsa de ventas y así cubrir su rentabilidad. Recordad lo que hemos dicho al principio, que cada uno tiene que cubrir la rentabilidad de la empresa que ha creado. Pero completamente de acuerdo contigo en que las bolsas de carga de Internet han perjudicado bastante a las empresas de transporte, porque es cierto que es más fácil contratar un porte porque desde cualquier punto con el móvil lo puedes conseguir, pero ha bajado el precio. Eso es cierto. También, a colación de la primera pregunta, te iba a preguntar, el hecho de que en la repercusión de la subida del porte a causa del combustible no se especifique que el destinatario de ese aumento sea el transportista que acaba realizando el viaje si le quita eficacia. A ver, no está especificado, pero porque cada uno tiene su contrato. Me explico. A lo que Javier se refiere es que imaginaros que entre un cargador, entre el primer cargador y el transportista que lo realice, muchas veces sabemos todos que el problema del transporte está que entre medias hay 3 personas, operadores logísticos, otros transportistas, agencias, etcétera, que lo que hacen es llevarse una comisión y están en su derecho. Otra cosa es que sea ético llevarse determinados porcentajes que no es ético, pero están en su derecho. ¿Qué ocurre? Que cada uno de ellos no hay un contrato entre el primero y el último. Lo que hay es un contrato entre el primer cargador
y el transportista que en principio iba a hacer el servicio. Después hay otro contrato entre ese transportista que se convierte en cargador y el siguiente transportista, y si hay una siguiente contratación, que hay veces que hay muchas, pues hay otro contrato diferenciado. Es decir, en cada una de esas relaciones tenemos a un cargador y a un transportista. Cargador, el que contrata la carga, y transportista, quien en principio va a asumir la obligación de transportarlo, que luego puede ser que lo haga o no. ¿Qué ocurre? Que esa variación en el precio del combustible se tiene que reflejar en cada uno de esos contratos. Cada uno de los transportistas tiene que exigir al que le haya contratado a él, que a él le da igual que sea otro transportista, que una agencia, que el cargador inicial. Cada uno de ellos tiene su contrato de transporte y tiene que exigir al siguiente que le pague lo que le tiene que pagar. Pero ¿qué ocurre? Que es cierto que muchas veces el primer transportista tiene un contrato de larga duración y por lo tanto está repercutiendo automáticamente la cláusula del combustible, pero luego lo que hace es vender viajes sueltos. Y en ese vender viajes sueltos, como no hay contrato de larga duración, se está comiendo esa variación. Por lo tanto, volvemos a lo de antes, cada uno tendremos que coger el viaje que nos interesa en función de nuestro negocio. Pero yo creo que la propuesta que ahora hay del Ministerio de hacer una norma, que luego la comentaremos, de que cobre hasta el último, de la cadena alimentaria se llama, vamos a ver cómo se aplica, porque no es fácil, ¿eh? Y además entramos con la ley de libre competencia, de libre comercio, que yo no sé si va a ser fácil. Incluso en España luego comentaremos que hubo tarifas durante muchos años y nadie las Yo cumplía. me acuerdo que mi padre me iba a traer una de 2007. Oh, correcto. Bueno, pues las tarifas en 2007 podríamos decir que están casi igual o un poquito superior ahora, pero incluso ha habido por ahí algún vídeo en el que se ve que hay tarifas incluso que han bajado. Pero en España tuvimos tarifas obligatorias en los años 90, en el año 97, y lo que ocurría es que nadie las cumplía. Y al final el Ministerio dijo, pues mirad, si yo os propongo, os obligo a cobrar una cantidad y vosotros mismos no la estáis cobrando, pues chicos, pegaros entre vosotros. Se empezó a hablar de la subida de precios de forma mediática tras lo ocurrido en Ucrania, pero lo cierto es que desde el año pasado el precio ha ido aumentando hasta llegar a un 80%. ¿Crees que se podría haber evitado el paro reciente de haberse intervenido este aspecto antes? Bueno, el paro reciente estaba ya previsto desde hace unos meses, más o menos un mes antes de que se iniciara la guerra de Ucrania. Lo que pasa que lo que yo he comentado alguna vez es que se ha convertido en la tormenta perfecta. Es decir, ha habido una serie de alicientes, de cosas que no tenían que ver con el transporte, pero que lo que han hecho ha sido que este paro tuviera más fuerza. Eh, por ejemplo, el tema de la inflación. La inflación lleva subiendo un año, año y pico. ¿Y qué ocurre? Que ahora se dice que toda la inflación, el problema es por la guerra de Ucrania. No, hombre, hasta mediados no recuerdo la fecha, mediados de febrero que inició la guerra de Ucrania, la inflación seguía subiendo. ¿El precio de los portes tenía que haber subido? Claro que tenía que haber subido. ¿El precio del combustible ha empezado a dispararse? Lleva subiendo un año, pero el disparo ha sido durante la guerra de Ucrania. Correcto. El tema de las energías, yo creo que todos sabemos que llevábamos un año, sobre todo en gas y en luz, que llevaba aumentando a unos niveles brutales, que de hecho se escucha que posiblemente fuera en previsión de que hubiera esta guerra, que ya nos estaban apretando las tuercas, pero efectivamente lo que ha ocurrido es que todo lo que ya traíamos arrastrado de la pandemia, más los precios que estaban subiendo de todo, de la alimentación, de las casas, de los coches, absolutamente todo estaba subiendo, y nos hemos encontrado con la guerra de Ucrania, que lo que ha hecho ha sido disparar esos precios y disparar la inflación. Yo creo que lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido la guerra de Ucrania, por ejemplo, es que el paro hubiera tenido menos repercusión. Es decir, yo conozco gente que no estaba de acuerdo con la forma de llevar a cabo este paro, pero ya había parado sus vehículos semanas antes. ¿Por qué? Porque había empresas, había autónomos que semanas antes me decían, mira, Rafa, yo a los precios que se está funcionando y con lo que está empezando a subir el combustible, yo no puedo trabajar, así que paro el camión y ya está. ¿Qué ocurre? Que este paro lo que ha producido es que la plataforma que lo ha llevado a cabo también se ha aprovechado de toda esa gente que estaba parada y que puede ser que tuviera sus mismas razones o no, pero ha aprovechado ese tirón. También es verdad, y yo lo he dicho en el último podcast que hicimos para Auto FM, para Onda Cero, también es verdad que hay que tener en cuenta que cosas que se estaban pidiendo en este paro
ya estaban legisladas con el Real Decreto de marzo y eso la verdad que a mí me sorprende mucho. Es decir, yo creo que si alguien quiere ir al paro tiene que decir lo que quiere, pero no que diga que hay cosas que quiere que ya están publicadas. Entonces, yo creo que ahí ha sido un poco, vamos a decir que se han hecho las cosas de una forma muy peculiar y la más importante. La plataforma no tenía representación en el comité. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo con la plataforma o no estemos de acuerdo. La plataforma lleva creada desde el año 2008, por lo tanto ha tenido tiempo para hacer asociados y conseguir representatividad en el comité. Pero lo que tenía que haber hecho, o yo entiendo, o yo como lo hubiera hecho, esto ya es una opinión personal, yo creo que lo que tenía que haber hecho es el hacer socios a la gente que le siguiera. De hecho, actualmente, hace una semana, cuando ha decidido suspender el paro, que han dicho que no ha acabado, sino que se ha suspendido, lo que han dicho es, ahora es el momento de que toda la gente que nos sigue se asocie con nosotros para conseguir la representatividad en el comité. Bueno, pues yo creo que han hecho la casa por el tejado. Lo que deberían de haber hecho es, vamos a seguir una ley que existe, que es mejorable o no, la ley de representatividad del comité, pero vamos a seguir el orden que hay actualmente en España. Y ahora lo que van a intentar, como es lógico y como tenían que haber hecho, es conseguir asociados para que con esos asociados consiga la representatividad adecuada en el comité de transporte. Sí, yo es más, en la página web yo traté de buscar información acerca de cuál era el número de afiliaciones real ahora mismo. No lo podía encontrar. Intenté comunicarme con ellos. A ver, yo lo digo, yo no soy nadie para pedir nada, pero Bueno, una contestación. eres una persona que está informándose para intentar divulgar o hacer un trabajo y quieres informarte, o sea, es lo más normal. Yo me parece lo más adecuado, es decir, lo más normal es que las personas que no tenemos claro cómo funciona la plataforma se intente preguntar y ver cómo funciona. De hecho, ya te digo, o sea, afiliados ahora mismo no sé si tiene, porque es cierto que desde hace un tiempo dijeron que iban a empezar a cobrar una cuota, lo más normal del mundo, porque todas las organizaciones deben cubrirse o deben sí, cubrirse por cuotas de sus asociados. A mí no me gustan las subvenciones que subvencionan asociaciones o sindicatos, luego creo que vamos a comentar algo de ello. Y por lo tanto es normal que cobren una cuota. Y en esa cuota que te digan los beneficios que vas a tener. Pues vas a tener representatividad, te vamos a hacer las gestiones para los vehículos, lo que sea, igual que hacen todas las asociaciones de transportistas. Mira, este punto me parece muy interesante. Sobre el relevo generacional. Te quería preguntar cuál sería el motivo por el que la juventud no se siente atraída por este sector según tu criterio y qué podría hacerse para remediar esta tendencia. Bueno, esa sí que, Javi, es la pregunta del millón. Y Claro. yo siempre digo que vamos a hablar del transporte, que es lo nuestro, pero vamos a poner ejemplos de otros sectores que están teniendo los mismos problemas. Nuestra sociedad, España, ha evolucionado muchísimo en los últimos años, lo queramos ver o no lo queramos ver. Nuestros padres, nuestros abuelos se han dedicado a trabajar en el sector servicios y en sectores primarios. España actualmente tiene mucho tema de turismo, hostelería, pero en España seguimos teniendo mucho y hemos tenido mucho más agricultores, ganaderos, soldadores, es decir, trabajos físicos. ¿Qué ocurre? Que a la juventud, a la gente nueva, pues le gusta menos un trabajo físico que otro tipo de trabajos. Y es completamente lógico, porque incluso los padres os decimos que intentéis estudiar para tener un trabajo más cómodo, menos físico y que te desgaste menos, o sea que es lo más normal. Lo que no podemos pretender es que esos servicios que este país, España, que es un país que por suerte o por gracia está dedicado al sector servicios, esos servicios hay que cubrirlos. Y es verdad que faltan muchos trabajadores para determinados puestos de trabajo y hay otros puestos de trabajo que hay muchísima gente para esos puestos. Por poner un ejemplo, y no tengo los datos, yo creo que en España habrá mucha gente que ha aprobado derecho que no está trabajando como abogado. En cambio, no tenemos mucha gente que haya estudiado para ser transportista y no esté siendo transportista. ¿Vale? Pero Bueno, repito que eso hay es... un dato, perdona que te corte, había un Sí, dato sobre licencias de transporte, el carnet C, C1, el correcto. E, y tú veías que según la DGT, el número de personas que tienen carnet y el número de vehículos de transporte de mercancías, claramente había bastantes personas con la licencia que no estaban trabajando. Correcto. Pero Pienso eso que es normal en determinadas edades. Mira, yo creo que si preguntamos a gente hasta los 30, 35 años,
posiblemente quien tenga los carnés profesionales es alguien que o intentó entrar en el sector o entró en el sector, ¿vale? Pero que en algún momento le llamó la atención, se gastó un dinero para sacarse los permisos y entró a trabajar. ¿Qué ocurre? Que hemos tenido otra generación, que es la mía y superior a la mía, que mucha gente sacaba los permisos en la mili y se ponía a trabajar, y otros sacaban los permisos en la mili y no los han llegado a utilizar. Y también es verdad que en este país hemos tenido y seguimos teniendo muchas subvenciones para sacar los permisos de conducir, y luego mucha de esa gente que saca los permisos de conducir en esas subvenciones no quiere trabajar en ello. Pero se sacan los permisos de conducir, pero no llegan a utilizarlos. Y efectivamente en este país tenemos mucha gente que tiene permisos de conducir, pero que no está trabajando en ello. O sea que esos datos son ciertos, pero yo diría que aunque son reales, no son válidos porque hay mucha gente que ha sacado el permiso sin intención de trabajar en ello. Una cosa, que la pregunta realmente es ¿qué podemos hacer? Ahí lo tenemos muy complicado. Tenemos que hacer un sector, tenemos que hacer un tipo de trabajo más bonito, y eso no va a ser fácil. Yo, una de las... ¿Cómo? Sí, te iba a decir, trabajar 15 horas de media, que te carguen el tiempo de espera. Yo lo he visto con mi padre, que mi padre se levanta a las 4 de la mañana y lo veo llegar a... Mi padre trabaja de nacional, digo, entre provincias. Por lo tanto, mi padre viene a dormir a casa. Pero yo me pongo en el... Bueno, también conozco gente de internacional que sus padres los ven los fines de semana o ni eso. Correcto. Y una condición, un trabajo en el que no puedes conciliar, que es imposible conciliar, por mucho que se esfuercen, es imposible. La retribución cada vez va peor. Yo lo veo muy difícil. No sé, a mí no se me ocurre. Te voy a dar varias opiniones mías, pero ya te adelanto, prepárate tu respuesta porque te voy a preguntar gente de tu edad que quiera dedicarse a esto, y también te voy lo a adelanto pedir... si quieres, te lo adelanto. Adélantame. No conozco a nadie. A nadie, ¿verdad? Ese es un problema. Y la segunda que te voy a pedir es también, ¿qué harías tú para mejorar el transporte? ¿De acuerdo? Vale, yo te doy mi opinión. Mi opinión, lo primero es que hay que tener claro que un empresario no va a conseguir nunca un trabajo, o ojalá lo consiga y viva de ello, un trabajo de 8 horas. Un empresario sabe que es empresario 24 horas al día. ¿De acuerdo? Y por eso hay mucha gente que dice, y yo puedo estar o no de acuerdo, pero hay transportistas autónomos que incluso están decidiendo vender el camión y ponerse como chofer porque al final es casi mejor. Pero es cierto que el que sea empresario que tenga claro que no va a trabajar 8 horas al día. ¿Vale? La posibilidad de mejorar el transporte. Yo hay una que tiene una dificultad en la legislación, pero con todo lo que se está legislando, yo ya no lo veo tan complicado. Y es la siguiente: el que todo el mundo duerma en casa. Todo el mundo, la mayor parte. Es decir, que se eliminen los viajes de largo recorrido. ¿De qué manera? Si tenemos un viaje, por ejemplo, de 2.000 kilómetros, yo no tengo por qué hacer los 2.000 kilómetros. Yo puedo hacer 400 kilómetros con mi camión, voy, llevo la mercancía a 400 kilómetros, desengancho el semirremolque que le engancha otro transportista y se lo lleva. Y yo lo que hago es enganchar otro semirremolque y venirme para mi casa. He hecho 800 kilómetros, he hecho una jornada de trabajo bastante extensa, 800 kilómetros, he puesto un ejemplo, pero estamos hablando de unas 9 o 10 horas, pero vuelvo a casa. Para mí eso es lo fundamental. Lo triste de todo esto es que haya personas que vean a sus padres, y yo lo he vivido también, porque aunque haya mucha gente en mi canal que diga que a ver si un día me subo a un camión o que si, bueno, pues yo también soy hijo de transportista y llevo muchos años en esto, y el que los hijos no disfrutemos de nuestros padres, eso no vuelve. Y no hay dinero que lo pague. Por lo tanto, yo creo que eso es algo fundamental. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tengamos, los transportistas, un trabajo que la mayoría de los días duerman en casa. Aunque solo sea dormir y le veamos poco, pero le vemos dormir. Creo que esa es una posibilidad. La otra posibilidad, y esta la veo compleja porque cada transportista autónomo tiene sus intereses. La otra posibilidad, y llevo 20 años diciéndolo, es crear cooperativas de transportistas. Cuando digo cooperativas, por favor que la gente no se vaya a las cooperativas de falsos autónomos, que esas estoy muy en contra de ellas porque son ilegales. Una cooperativa de transportistas... Rafa, tengo aquí el número total de cooperativas a partir de enero de 2022. Pone que hay 511. Lo que pasa es que ese número de cooperativas de transportistas posiblemente no sea el mismo que cooperativas de trabajo asociado.
es que en el transporte tenemos dos tipos de cooperativas. Yo no sé los datos, igual los tienes y si no, otro día las podemos comentar. Pero No, esto es la DGT, evolución de la distribución de empresas según el tipo de vehículo autorizado y el tipo de empresa. Y te hace distinción de cooperativa, vehículo pesado y vehículo semiligero. Digo, vale, perdón, vehículo ligero. por lo tanto ahí tenemos el número de cooperativas de transportistas. Sí. 500, ¿cuántas has dicho, Javi? 511. 511 cooperativas de transportistas. Vale, pues me arriesgo a apostar que habrá ese mismo número o más de cooperativas de trabajo asociado que lo único que están haciendo en el transporte es destrozar el transporte y destrozar a sus propios socios. Me explico. Una cooperativa de trabajo asociado es aquella en que la cooperativa le dice a la persona, hazte socio mío, tú te pagas tu camión, tú vas a tener tu tarjeta, yo te voy a hacer todo, todas las gestiones, toda la factura, todo. Y pagas una cantidad de dinero. ¿Qué ocurre? Que ese transportista que se cree que es un transportista autónomo, y digo se cree porque está dado de alta como autónomo, está ilegal por varias razones. La primera, para ser transportista autónomo, la herramienta de trabajo, el camión, tiene que estar a su nombre. En una cooperativa de trabajo asociado, el camión y la tarjeta de transporte está a nombre de la cooperativa porque el socio no tiene el título de transportista, que es obligatorio. Segunda, ¿qué ocurre con el IVA que cobra esa cooperativa? El IVA que cobra esa cooperativa se lo come toda la cooperativa. Lo que le paga al asociado es una cantidad que normalmente lo hace en una especie de nómina y lo que le hace es pagar una cantidad de dinero de lo que ha estado trabajando. Ese socio está pagando un camión, está pagando una tarjeta de transportes que, por cierto, actualmente las tarjetas de transportes valen 0 euros y está pagando una plaza por estar en una cooperativa y no sabe la mayoría de ocasiones que está ilegal. De hecho, hay muchas que están cayendo y esperemos que en los próximos años caigan muchas más. Yo a las cooperativas a las que me refiero que darían un salto cualitativo al transportista autónomo es a una cooperativa de transportistas. Una cooperativa de transportistas es en la cual cada socio es propietario y titular de su camión, propietario y titular de su tarjeta de transportes porque tiene el título de transportista, por lo tanto, estado de alta como autónomo de forma legal y va a facturar en estimación directa o en simplificada, el IVA le va a generar él, en la directa o en la simplificada, no se lo va a quedar la cooperativa. Y lo que está haciendo es pagar una cantidad por pertenecer a una cooperativa. ¿Qué le va a dar esa cooperativa de transportistas? Le va a dar beneficios en cuanto a los costes. ¿Por qué? Porque yo como transportista autónomo ponía el ejemplo antes, si voy a comprar 10 ruedas, el de las ruedas me cobra una cantidad. Pero si una cooperativa que tiene 500 socios va a comprar 5.000 ruedas, no va a cobrar la misma cantidad. ¿Qué va a ocurrir cuando una cooperativa pueda conseguir un negocio, un contrato de transporte? Que va a dar servicio a todos sus transportistas. Por lo tanto, a mí me parece fundamental que hagamos ese tipo de cooperativa de transportistas. Y aprovecho para hacer un inciso. En esas cooperativas, el gerente de esa cooperativa tiene dos cosas que son importantes. Lo primero, a mi opinión, bajo mi opinión, no debería de tener camiones. Porque si tiene camiones, muchas veces da servicio o los mejores servicios a sus camiones. No es lo habitual, pero bueno, ese es un pequeño detalle. Y el segundo y más importante, cuanto más gane ese gerente, mejor para todos los socios. Lo vuelvo a repetir porque esto la gente no lo entiende. Porque rápidamente dicen, es que el gerente se ha comprado un Mercedes. Pues que se compre dos si puede. ¿Por qué digo esto? El gerente de una cooperativa de transportistas lo normal es que cobre un porcentaje de todo lo que genera para sus socios. Por lo tanto, si el gerente de esa cooperativa se está haciendo de oro, quiere decir que está trabajando bien para sus socios. Y en este país somos de, si a la persona que me está mandando se está haciendo rico, parece que me está robando a mí. A lo mejor no es así. Y sé de algunos casos de gerentes que hicieron las cosas muy bien y por hacerlas tan bien les echaron de las cooperativas. Y eso me parece alucinante. Pero yo creo que ese es el futuro, ¿eh? Cooperativa de transportistas y es la forma de que cada pequeño transportista autónomo sea propietario de su negocio y pueda decidir en lo suyo, pero tenga la fuerza de una cooperativa de un grupo de 500, 600, 700 socios. En España hay algunas que están funcionando muy bien, ¿eh? No, tal como lo explicas, a mí me has convencido. También digo, como me dicen en muchos comentarios, ya Rafa, tú desde un despacho lo ves todo facilísimo y la teoría es facilísima. Completamente de acuerdo. Y también os digo, los sectores normalmente se ven bien desde un lateral. Yo estoy completamente vinculado al transporte porque soy formador de transportistas, pero es verdad que he vivido en ello
y también tengo una perspectiva que no tiene que ser la adecuada, pero bueno, tengo una perspectiva desde un lateral, no desde el centro, que muchas veces estamos un poco intoxicados de información. Yo pienso que la gente joven lo que suele valorar ahora actualmente es conciliar. Ujú. Y antes era más tal vez tema económico. Ahora la gente lo que busca es más tema conciliar, tener, por decirlo, vida, porque. Pero en este caso conciliar lo veo muy difícil, así que podríamos basarnos en el antiguo tema económico. Si vemos Complicado, ¿eh? que es complicado. Una pregunta, te la puedo adelantar ya. Sí, Era pero algo de. una cosa, Javi, sí que es verdad que tú me preguntabas eso y al final yo me he ido por las cooperativas. Yo la única posibilidad o solución que doy a atraer a la gente joven es hacer el sector más atractivo y la única forma es trabajos de 8 horas y durmiendo en casa. De 8 o 10 horas y durmiendo en casa. No trabajos de 15 horas si duermes en casa y trabajos de 24 horas si no duermes en casa. La única posibilidad de mejorar el sector y atraer a gente joven es esa, no veo otra. Ni siquiera por el económico lo veo factible, ¿eh? Vamos, pero también lo de 8 horas que lo veo muy complicado, porque ten en cuenta, yo que sé, haces un viaje 3 horas. Bueno, ahora el límite creo que son, me lo he estudiado, pero yo no conduzco. Creo que son 4 horas, 4 horas y 4 y media, media, correcto, 4 horas y media, descanso de 45 minutos, correcto. y luego 3 horas. Creo No, que luego podrías volver a hacer otras 4 horas y media. Y aquí, fíjate, una cosa, Javi, importante es que muchas veces cuando hablamos del transporte hablamos de la legislación del tacógrafo, que son esos tiempos de conducción y descanso, y mucha gente lo que dice con toda la razón es, oiga, es que el tacógrafo es cierto que me permite conducir hasta 56 horas en una semana y 90 horas en 2 semanas, pero si yo mi contrato de trabajo es por 40 horas, yo trabajaré 40 horas. Otra cosa es que si hago más horas, cobro las horas extras, perfecto, y nadie se va a quejar. Pero tenemos que intentar que el transporte se pague en función de las horas trabajadas, no en función de las horas conducidas, ni tampoco de los kilómetros recorridos, que hay en algunos sitios que se hace, y eso, de hecho, eso es ilegal, cobrar por kilómetros. Incluso en algunos convenios colectivos aparece que se permite y es ilegal cobrar por kilómetro. Pues yo, desde el punto de vista, lo que te he dicho antes, el tipo de conducción, pones que de media conduces, vamos a poner 6 horas de conducción. A eso le sumas de espera otras 3 horas, porque 2 horas, si antes se decía 2 horas y a partir de 2 horas se Cobrabas ponía, paralización. pues ahora que es una, como tú decías antes, cambiar una hora, si se va a seguir cumpliendo, si antes se cumpliera, me parecía perfecto, pero Es si que lo no se cambia, cumplía. No no se se cumplía. cumplía por eso. Mira, te pongo un ejemplo. Esta semana en el Reino Unido está habiendo colas de 30 kilómetros y hasta 2 días de espera para el, ya no recuerdo si es para el Eurotúnel o para embarcar en los barcos, creo que es para el Eurotúnel. Toda esa gente que está ahí, el que sea transportista autónomo, pues chico, él ha decidido hacer ese viaje y se ha arriesgado a hacerlo. Pero el que sea asalariado, fíjate en las horas que va a estar fuera de casa sin trabajar, que me entiendan, sin estar conduciendo, pero va a estar esperando que incluso se te hace más largo y ese trabajo normalmente no se cobra. Eso hay que darle una vuelta al sector y que, repito, que se paguen por horas de trabajo y no por horas de conducción. Por eso. Pero lo que decíamos antes, si atacamos las horas de trabajo, pon que de media trabajas 10 horas y según Ujú. el estatuto, máximo al día 9 horas. La Correcto. norma general son 8 horas, pero puedes extenderla a 9 y que sea el cómputo de 40 horas semanales. Pero en este trabajo es que es muy complicado, 40 horas semanales. Es que es muy complicado. Creo que cuando la gente llega a este punto del vídeo van a empezar a escribir, como es normal, pero ¿qué es eso de los estatutos de los trabajadores que en el transporte es que nadie lo cumple? Es decir, tú lo has dicho al principio, jornadas de 15 horas, pero 15 horas en un día, ¿eh? Estamos Sí, sí. hablando que en una semana 15 por 5 son 75 horas. O sea, fijaros para la gente que no lo controle tampoco el transporte, que entienda el trabajo tan precario que tenemos. Eso es lo que hay que mejorar. Yo, si encuentro alguna solución, la daré. Yo por ahora doy ideas, las cooperativas, el tema de trasladar mercancía a corto recorrido. Hay mucha gente, también el transporte, mucha gente ha evolucionado en el sentido de que ha tenido un tiempo y sobre todo cuando se ganaba más, que ahora no hay tanta diferencia entre internacional y nacional, pero cuando se ganaba dinero en internacional, pues yo conozco mucha gente que se tiró 4 o 5 años haciendo internacional, haciendo una bolsa de dinero
Y cuando pasaron esos 4 o 5 años, pues decidió hacer nacional para dormir algo más en casa o hacer local o provincial o en la comunidad autónoma para estar todos los días en casa. Eso es lo más normal. Además, es lógico, todos vamos evolucionando y tampoco es bueno que si he empezado en el camión con 21 años, que acabe con los 65 haciendo lo mismo. Igual la vida ha sido un poco Sí, peculiar. mira, una anécdota. Mi profesora de... No, mi profesora sí, es doctora. Doctora Pepa Burriel siempre nos dice el Real Decreto de la extensión de jornada que se aplicaba a la hostelería, a otros sectores como el transporte, siempre lo llama el Real Decreto del infierno, porque es extender la jornada de una forma que es totalmente, bueno, no vamos a seguir hablando del mismo tema, pero Sí, sí. Hay muchas veces que el alargar las jornadas es que es malo para todos, pero incluso para la propia empresa. Es que muchas veces es mejor. Vamos a ver. Yo siempre he dicho en el transporte que lo ideal es que el camión no pare las 24 horas. Si yo fuera empresario del transporte, yo intentaría que mi camión no parara las 24 horas. Ahora, sí que es verdad que lo que intentaría es que de esas 24 horas hacer 3 turnos y que ese camión esté conducido de forma independiente por 3 conductores diferentes. ¿Por qué? Porque así voy a conseguir la máxima rentabilidad de mis vehículos, porque están circulando las 24 horas, y la máxima rentabilidad de mis trabajadores, porque estarían trabajando 8 horas y yo creo que sería de las mejores empresas de este país. Igual estoy dando una idea que a alguien le ha abierto no es la mala. mente y lo hace, pues adelante. Pero la conducción, Copiar y pegar, que en este país estamos muy acostumbrados a eso, pues copiar y pegar. pero la conducción en equipo permite 3. Yo es No, que yo me refiero, cuando hablamos de conducción de equipo son 2, pero por yo me eso. refiero a que en el camión solo iría una persona. Estaría 8 horas circulando con un conductor, Ah, vale. cuando ese descansa, se monta otro conductor. Hacer turnos, igual que hay en sanidad, igual que hay en muchos trabajos. Todos los sitios que están abiertos 24 horas, normalmente no es la misma persona, que hay trabajos que hacen 24 horas y también eso sería otro tema. Pero realmente yo lo que intentaría es el vehículo que no pare porque el vehículo no se cansa, pero mis conductores sí que se cansan. Por lo tanto, cada 8 horas cambiamos, pero que el vehículo esté todo el tiempo circulando. Esa sería una forma de rentabilizar el transporte y, repito, tener a unos asalariados muy contentos. Pues no estaría mal planteárselo a la ministra. Pues mira, otra idea que hemos dado. Y lo que comentabas de tu profesora, lo que dice es que ese Real Decreto lo que ha hecho es empobrecer más, es decir, estropear más muchos trabajos. Y es que así es, hay muchas veces que cuando lo que se intenta es controlar la jornada de trabajo para alargarla, pues eso va en contra de los propios trabajadores. Otro tema de discusión y que profundizo en mi trabajo es la representatividad de las asociaciones que se encuentran dentro del Comité Nacional. ¿Conoces cuáles son los criterios o la fórmula para la representatividad en la sección del transporte público nacional? Sí, a ver, el sistema que hay actualmente, lleva vigente varios años, es un sistema, yo creo, bastante democrático. Me explico. Cada asociación tiene que solicitar la representatividad. Es decir, imaginaros que yo tengo una asociación con 1000 socios, pues tengo que solicitar esa representatividad. Tengo que cumplir una serie de condiciones, un porcentaje de socios, estar en al menos 4 comunidades autónomas, pero lo importante es que cada asociación puede, y lo normal es que solicite la representatividad al comité. ¿Qué puede ocurrir? Que en algunas ocasiones puede haber asociaciones que no soliciten, que yo no le veo ningún sentido, pero puede ocurrir. De hecho, sabemos que ocurre porque los datos que tenemos así nos lo demuestran. ¿Cómo se representa o cómo se tiene en cuenta quién forma parte del comité? Va en función del número de socios que haya en cada asociación, es decir, el número de empresarios transportistas que haya en cada asociación, y también se tiene en cuenta, en menor medida, el número de vehículos que formen esa asociación. Ya sabemos que podemos tener una asociación de 10 empresas con 50 vehículos o podemos tener una asociación de 50 empresas con 10 vehículos. Y son a la vez 500 vehículos y diferentes socios. Al final tiene casi el mismo peso, tiene un poquito más de peso el número de socios y menos peso el número de vehículos. O sea, podríamos decir que lo más importante es el número de socios. ¿Qué ocurre? Si yo solicito esa representatividad, pues el Ministerio comprueba con todos los datos de otras asociaciones que soliciten esa representatividad y cada asociación le dan el dato que tengan, es decir, el número de votos que tengan. Y también es importante decir, el comité es un órgano consultivo del Ministerio, el comité no toma decisiones. El comité lo que consigue es negociar y sentarse en las mesas de negociación con el Ministerio. ¿Se puede mejorar ese sistema? Pues a lo mejor,
pero a lo mejor otro sistema es menos democrático, no lo sé. Claro, yo te iba a decir que este es muy parecido al sistema electoral. Por ejemplo, Ujú. según las fórmulas que tú has dicho antes, he hecho los cálculos y en el mismo documento también sale el mismo resultado, que una asociación que tenga, por ejemplo, del sector total, siguiendo esas normas, tiene un 30% de representatividad del sector total, tal vez, bueno, tal vez no. La realidad es que dentro de, por ejemplo, en la sección de Transporte Público Nacional de Mercancías, con ese 30% tiene un 53% de representatividad, con lo que le da una mayoría absoluta a la hora de tomar decisiones referentes a esto. Correcto. Claro, esto es parecido a la ley electoral, hay unos asientos a repartir y en función del porcentaje que usted represente tendrá más o menos. Correcto. Es decir, hay muchos transportistas que no pertenecen a ninguna asociación, por lo tanto, lo que están diciendo es que nadie quiere que les represente. Hay otras asociaciones que a lo mejor no cumplen los requisitos de estar en varias comunidades autónomas o de tener al menos el 6% de los socios totales y tampoco pueden representar. Es decir, como tú bien dices, es muy parecido a la ley electoral, donde si tú no vas a votar, estás favoreciendo al más grande, si tú votas en blanco, estás favoreciendo al más grande, pero bajo mi punto de vista, y esto es una opinión, me parece la forma más democrática. Es decir, los socios de cada asociación, yo me hago socio de la asociación que decido y esa asociación, si cumple una serie de requisitos, podrá representarme en el comité. Si yo soy socio de una asociación que no cumple los requisitos, no podré estar representado en el comité. Ahí Repito que a lo está. mejor hay que cambiar algunas normas, pues eso de las varias comunidades autónomas o el porcentaje mínimo de socios, pero a mí me parece que es un sistema bastante democrático. Pero una cosa que se puede hacer, también pasa en el Estatuto de los Trabajadores, o, por ejemplo, cuando se va a representar a un sindicato, se va a negociar un convenio colectivo, se piden Ujú, representantes legales que estén ujú. legitimados. En este caso, pueden utilizar la figura de la irradiación, que es unirse esas sí, asociaciones que ya Pequeñas asociaciones, sí, sí. claro, que se junten para tener un mayor porcentaje. En este caso dices, yo no estoy representado porque tú no tienes una asociación en la que estés metido. Si en Ujú. este caso todos los transportistas o sí, todas las empresas de transporte estuvieran en alguna asociación y algunas serían hermanas porque pensarían igual, si estas se juntaran, sí que podrían tener una mayoría. Si de verdad lo Mira, piensan, correcto. Además, con respecto, estamos diciendo que nos parece muy similar a la ley electoral. Eso que tú estás comentando de juntarse varias asociaciones es lo que llamamos el grupo mixto en el Congreso de los Diputados. Pues sería eso mismo. Es decir, lo normal sería que si una asociación por ella sola no cumple los requisitos para representar, busque otras asociaciones similares para conseguir esos requisitos y poder representar a sus asociados. Y yo también digo, los asociados, cada uno es libre de asociarse o no y cada uno es libre de asociarse a uno u otro sitio. Por lo tanto, lo que comentaba antes, puede ser que yo decida, mira, yo no pago ninguna cuota porque tienes que pagar una cuota para estar en una asociación de este tipo y yo me busco mis habichuelas, pero tengo que tener claro que no me va a representar nadie. claro. Mira, muy relacionado lo de las cuotas, ¿me podrías decir cómo se financian estas organizaciones? Sí, las asociaciones se financian de las cuotas de cada uno de los socios. Hay asociaciones que sé que va en función del número de cada uno de los socios. Hay asociaciones que lo que tienen es que la cuota se paga en función del número de vehículos y hay otras asociaciones que se paga en función, cada socio paga una cantidad, pero en función del número de vehículos que tenga cada socio, tiene como unas escalas, ¿vale? Es decir, la forma de financiarse de las cuotas, pues las cuotas son diferentes en cada asociación. Pero básicamente es de esas cuotas y luego hay asociaciones que también piden subvenciones para formación y esas subvenciones para formación lo aprovechan para dar un servicio a los socios. Es decir, si yo consigo que el Ministerio de Fomento me dé una subvención para formar a mis socios, les estoy dando un extra a mis socios. Y hay una parte muy importante de la cuenta de resultados de las asociaciones son de la subvención de la formación. ¿Qué harías tú? ¿Qué leyes o medidas implantarías para dar respuesta a los problemas como los bajos precios en los portes, que son causados por los propios autónomos y el poder que ejercen los clientes que les contratan, claro? Perfecto. Mira, lo primero que haría antes de legislar cosas nuevas es que se aplique lo que ya está legislado. Es decir, al principio de este vídeo comentábamos lo del tema de la paralización, que lo han bajado de 2 a 1 hora, pero que nadie pide paralización. Eso está legislado desde el año, bueno, el último cambio fuerte fue en el año 2009, pero las paralizaciones son del año 90.
¿Qué ocurre? Que si nadie las pide, mal vamos. Por lo tanto, si ahora ponemos unas tarifas obligatorias que se podrían poner si lo permite el Tribunal de la Competencia, pero si se ponen, lo que exijo o yo pido a los transportistas es que las cumplan, porque en este país hemos tenido tarifas obligatorias en los años 90 que no se cumplían. Hay otra serie de condiciones que es, por ejemplo, en el tacógrafo, que no se puede mover el vehículo cuando estés descansando, porque rompes el descanso. ¿Y qué ocurre? Que muchos transportistas se buscan las fórmulas ilegales todas para romper el descanso de una u otra forma. Es decir, nos ponemos las trampas o nos hacemos trampas al solitario. Es decir, si hay unas normas, cumplámoslas porque nos irá mejor a todos. Cosas que yo pondría. Las tarifas mínimas no Sí, estaría mal, pero te iba a preguntar eso, que ¿qué pensabas de las tarifas mínimas? a Porque mí se me habla parece, mucho. sí, Sí. me parecen ideales, pero teniendo en cuenta todas las condiciones. Me explico. Y creo que además al principio del vídeo también comentamos algo de esto. El observatorio de costes no deja de ser un observatorio y me parece bien que se tenga en cuenta ese observatorio, pero también hay que tener claro que habría que poner unos mínimos y en función de eso poder cobrar más, ¿vale? Nunca por debajo del mínimo. ¿Qué ocurre? Que ese mínimo que está en el observatorio puede haber alguna empresa que consiga rebajarlo. Y si le obligamos a cobrar algo por encima, estamos haciéndole perder competitividad a esa empresa, que podemos decir, ya, pero es que la mayoría no somos esa. Perfecto, y estamos de acuerdo. Si se puede poner una tarifa mínima, ojalá que se ponga. Repito, si se puede poner, que yo no tengo tan claro que con la ley de libre comercio y con la ley de la Eh, competencia, el Tribunal de Competencia vaya a permitir eso. Pero si se eh, puede, ojalá. Hay un estudio que hay tres formas de poner estas tarifas que hemos dicho. Una es la por vía de norma jurídica, otra es por acuerdo de las partes de los operadores, que Que ese ya sabemos. esa ya va a ser. Eso es. Y la otra es la fijación mediante una norma jurídica que homologa un acuerdo de los operadores. Lo que más cuadraría es una norma jurídica, pero en este caso, al ser tarifas mínimas, vulneramos la competencia, vulneramos, creo que es el artículo 38 de la Constitución, que es no, Libre bueno, competencia. sí, creo que es el 38. Claro, aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha hablado acerca de este tipo de comportamientos y ha hecho jurisprudencia en el sentido de que se podrá hacer este tipo de medidas siempre y cuando los órganos que lo decidan sean principalmente administraciones públicas que no tengan interés, que no pueden tener interés, en este caso, como hemos dicho antes, casi un cártel de empresas que se ponen de acuerdo para fijar unos precios, es un cártel, eso es ilegal, eso es De hecho, competencia estatal. en el transporte ya te adelanto por si lo desconoces, que tenemos muy recientemente el cártel de camiones. El cártel de camiones que eran todas las empresas que vendían camiones se pusieron de acuerdo en el tema de los precios y ahora tienen que devolver una parte de ese dinero. O sea, es Es que era que Scania, ¿no? Scania era, sí. están todas, todas. Bueno, no sé Bueno, si yo se salva Scania alguna, pero demostraron por no sé cuántos millones que sí lo vi. todas o la mayoría. No sé si se salvó alguna, pero están la mayoría. Es decir, cuando hablamos de oligopolios, es que entre las mismas empresas se fijen las cantidades. Y eso no está permitido por el Tribunal de la Competencia. Por eso yo lo veo muy difícil. Que repito, ojalá se pueda sacar esa norma, se sorteen todas las y se consiga. Siempre Pero el límite es, bueno, la palabra clave es, bueno, palabras, que sea de interés público. Si lo pones, que sea por interés público. Yo diría, esto es muy complicado, pero me hizo gracia porque la ministra de Transportes, cuando hablaba del tema, decía, es que el servicio de los transportes es algo de interés interés público, público. Y digo, correcto. gracias por decirlo, gracias. igual viene bien y lo han dicho para eso, pues a lo mejor. Y Digo, ya te si digo, usted piensa eso, pues lo que ocurre que, repito, que el problema que tendríamos si ocurre eso es que yo no sé si se cumpliría. Y ojalá, repito, y ojalá me equivoque y me trague mis palabras, que es lo primero que quiero, que yo lo que quiero es que mejore el transporte. Pero repito, que en este sector, en el año 97, tuvieron que desaparecer las tarifas obligatorias porque no las cumplía nadie. Y en aquel momento se permitía hacer ese tipo de ley. Si ahora lo consiguen hacer, perfecto, pero que se cumpla. O sea, al final todo está en que queremos buscar la pequeña trampa para engañarnos. Y es que es lo peor que hacemos para todo el sector. pues sí.
y no sé más normas que podríamos poner. El tema sí que lo hemos comentado, el tema de limitar para los asalariados las horas de trabajo, es decir, no tiene sentido que un asalariado esté 15 horas en el sector transporte trabajando, eso hay que no solo legislarlo, que ya está legislado, pero hay que darle una vuelta porque no tiene ningún sentido. Otro punto de vista sería aumentar la inspección de trabajo. Bueno, sí, correcto, sí, todo, la inspección, porque de hecho, bueno, aprovecho para decir, la Inspección de Transportes acaba de poner en funcionamiento un buzón de inspección anónimo, para que cualquiera que vea cualquier cosa que esté mal hecha y, muy importante, de transporte y que tenga que ver con el contrato de transporte, esa no va a valer para temas de asalariados, para eso está el Ministerio de Trabajo, esto es Ministerio de Transportes, pero que si se ve algo de competencia desleal, etcétera, que antes la gente decía, no, hombre, ¿cómo le voy a denunciar? Porque se va a saber que soy yo. Bueno, pues ahí hay un buzón anónimo que cuando lo han abierto, pues la gente lo que dice, claro, ahora somos nosotros inspectores. Al final es que no nos gusta una cosa ni nos gusta la otra. Pero es que el buzón lo que hace es ser anónimo, claro, y tú puedes decir pues que la inspección de trabajo se dirija a ese centro de trabajo. Correcto. Y vea si se cumple la normativa. Pero si tú quieres emprender acciones legales, la denuncia no puede ser anónima. Correcto. Lo que tú haces en el buzón en el buzón anónimo es avisar a la inspección de que hay una empresa que lo está haciendo mal. Pero repito, hablamos de una empresa de transporte. Tú comentas del Ministerio de Trabajo. Si es para el Ministerio de Trabajo, tienes que avisar al Ministerio de Trabajo, no al Ministerio de Transportes, ¿eh? Son dos ministerios diferentes. Pero a mí no me parece mal. Oye, si yo veo que un vecino mío está haciendo las cosas mal, pues chico, ahora de forma anónima, sin dar mis datos, me meto en una página web y pongo los datos de esa empresa, lo que está haciendo mal, y la Inspección de Transporte será la que vaya a verlo y decidir lo que tiene que hacer con esa empresa. Aprovecho para decir las sanciones que hay cuando se incumpla la ley, el Real Decreto de la carga y la descarga. Hay sanciones de 4.600 euros que son para la empresa cargadora. Y aprovecho también para decir que hemos estado hablando de las paralizaciones las tiene que pagar la empresa cargadora al transportista. Cuando hablamos del transportista no hablamos del asalariado, ¿vale? El asalariado tiene un contrato de trabajo y cobrará en función de lo que tenga pactado, pero las penalizaciones por estar esperando lo cobra la empresa transportista. Quería hablarte de un tema, bueno, yo soy de Barcelona y no sé si habrás escuchado o habrás leído en algún sitio, pero desde el año 2020 se implantó la zona de bajas emisiones. Esto era que en Barcelona y otras ciudades colindantes que se sumaron posteriormente, afectaban a zonas industriales de carga y descarga que prohibiría el paso a camiones que no fueran Euro 6. La efectividad de esta medida sería a partir de junio de este año, debido a prórrogas sucesivas que han ido sucediendo. No han habilitado ningún tipo de medida o ayuda más allá de las prórrogas. Con esto te quiero decir, generalizando, la transición ecológica en el transporte podría suponer el cierre de muchas empresas si no se actúa, por decirlo de una forma más conservadora, o crees que se tendría que mantener la ruta actual con o sin variaciones. Yo creo que si se mantiene la ruta actual y es la Agenda 2030, muchas empresas de reparto local van a cerrar. Y además en eso también yo vivo en Valladolid, yo he tenido a veces conversaciones con asociaciones de aquí de Valladolid de reparto local y conversaciones con el ayuntamiento, y lo que pretenden es inviable para las empresas. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Aquí en Valladolid ya van a ampliar la zona de bajas emisiones. Está previsto que en año y medio prácticamente se duplique. ¿Qué ocurre? Que los vehículos que entran a repartir, tú cuando compras un vehículo de mercancías, imagínate un vehículo de 7.500 kilos, si es de reparto local, te puede aguantar 30 años, pero sin ningún problema, porque no hace kilómetros. ¿Qué ocurre? Que ese vehículo, ahora, por Real Decreto o por ley de transición ecológica, la empresa le tiene que quitar, que no le van a dar nada, porque aunque para ella le vale mucho dinero, porque le da un buen servicio, tiene muchos años y por lo tanto no le van a dar nada por él, y tiene que comprar un vehículo que además es más caro que los habituales. Y además, ya aprovecho para decir que las empresas privadas no tienen, en la mayoría de casos del transporte, subvenciones para comprar esos vehículos. ¿Vale? Aprovecho para meter esta cuñita y que se sepa que cuando se hablan de subvenciones a comprar vehículos ecológicos, por ejemplo, en la última subvención que ha habido, si lo montas en un autobús, ese motor ecológico o determinado motor, sí, el de gas, por ejemplo, sí que te dan la subvención. Si le montas en un camión, no te dan la subvención. Y aprovecho para decir que esto es
porque las empresas de autobuses urbanos de todas las ciudades de España pertenecen en una u otra parte a la administración. Y por lo tanto a eso sí que le damos la subvención, pero al camión con el mismo motor no le doy la subvención. No sé dónde leí, que tal vez me equivoque, pero creo que también afectaba a los autobuses. Aquí en Barcelona también afectaba a los autobuses, la zona de bajas emisiones. Sí, claro. Por eso lo que tienen que hacer todas las empresas de autobuses urbanos es adaptarse. Claro. Y las subvenciones que vienen de Europa, ¿a quién se van a destinar? A comprar los autobuses de todas las ciudades. ¿Me parece bien? Hombre, me parece bien porque es para toda la sociedad, pero lo que no puede ser es que los autobuses de empresas semipúblicas, semiprivadas, estén financiados porque tienen un motor de gas y un camión que también hace un reparto y un servicio público en las ciudades no tenga esa subvención y contamina lo mismo. Eso es lo que me parece una ¿Tú qué piensas de curiosa... las etiquetas de la DGT? Bueno, que lo verde sale muy caro y lo verde hay que pagarlo. Pero Es si ves los decir, datos, ves que la mayoría de coches son las tarjetas más contaminantes, que claro, tarjetas cero y tarjetas eco, hay muy hay pocas, nada. claro. Creo que si habrá 80.000, creo que está por aquí. No sé el número de vehículos, pero hay que tener en cuenta que vehículos eléctricos o vehículos híbridos todavía son muy pocos los que hay. Y si nos vamos a las ciudades, si nos vamos a los pueblos, a las zonas rurales, pues mucho menos. Es decir, yo la ruta que se lleva de intentar cambiar todo al eléctrico, pues lo veo difícil. Y lo que decía antes, lo veo difícil y muy caro. Es que lo verde es muy caro, que está muy bien salvar el planeta y hay que salvar el planeta, pero cuidado que tenemos que tener para comer. Entonces, yo tengo pleno conocimiento de determinadas empresas de este tipo de reparto local en Valladolid, que es que me dicen, es que como el ayuntamiento decida hacer lo que quiere hacer, es que tenemos que cerrar, o sea, no tenemos alternativa. Mira, Entonces, creo tengo aquí que... tengo aquí los datos. ¿Mm? Pone etiquetas sin etiqueta. En el año 2020 hay 11 millones de vehículos. Etiqueta B, 9 millones. Etiqueta C, 8 millones. Etiqueta eco o etiqueta cero, 500.000. Madre mía. O sea, estamos Claro, hablando sobre una base de unos 20, 25 millones de vehículos. 29 millones. 29 29.700. millones, tenemos 500.000. Gran dato, Javier. Ese dato es muy bueno. O sea, actualmente en España tenemos 500.000 vehículos que cumplen algo de lo ecológico, es decir, o cero, o eco, o eléctrico, o híbrido, y 29 millones o 28 millones y medio que no cumplen esas condiciones. Y quieren que todos nos compremos un vehículo eco o un vehículo cero antes del 2030. Alguien va a pagar esta fiesta. No sé quién, pero alguien va a tener que pagar esta fiesta. Y cuidado, que hablamos de los vehículos eléctricos, la electricidad, que antes era muy barata, creo que estamos en una época que nos estamos dando cuenta que cuidado lo que cuesta generar la electricidad o cuidado a lo que nos cobran la electricidad. Entonces, oye, si tenemos un pico de estos, cuando todos tengamos vehículos eléctricos, vamos a ver lo que ocurre cuando haya un pico de estos y se ponga el megavatio a Pero 1.000 ya euros. no es solo eso, es que ¿dónde están las infraestructuras para sostener? Ahora la gente le da por comprarse coches eléctricos, que no hay infraestructuras. Hicieron hace poco un reportaje en un programa de Movistar que es que tenías que ir parando y entre el tiempo de espera, que no se cargaba completamente, tú eso lo aplicas al transporte de mercancías, el pesado, Es y es que no inviable. es posible. Correcto. Yo creo que está bien ir hacia un futuro que contamine menos, pero Puesto. repito, hemos criminalizado determinados recursos naturales, como el carbón, hemos criminalizado determinadas fábricas como las centrales nucleares, ya nos estamos dando cuenta que no era tan malo, y nunca nos damos cuenta, y una frase que digo siempre es que el vehículo eléctrico, cuando está circulando, no consume nada, pero hay que pensar en lo que se ha consumido, lo que se ha contaminado para generar esa electricidad y que esa electricidad llegue a ese vehículo. Y O había un dato, las baterías de los vehículos. bueno, lo de las baterías es otra historia, o sea, ya no solo mientras están funcionando, sino el residuo que se genera y cómo hay que gestionarlo. Hay otro problema muy grave y es con el tema de los accidentes. Cuando hay un vehículo implicado híbrido o sobre todo los eléctricos, los bomberos tienen formación específica y se han tenido que formar rápidamente, pero es que tocar uno de esos vehículos en determinadas situaciones puede ser como tocar una torre de alta tensión. O sea que, y vamos a ver otro ejemplo que yo ponía. La famosa Filomena, cuando mucha gente se quedó bloqueada en la A6,
Vamos a ver qué ocurre cuando esos vehículos sean eléctricos. Y primero, la batería con el frío tarda mucho menos en consumirse. Imagínate un bloqueo de esos de un día con el motor completamente parado. O sea que creo que yo siempre he sido una persona que creo que los extremos no son buenos. Y creo que hay que ser equilibrados en lo que se pide y en lo que se hace. Y creo que pasarnos todo al eléctrico, igual que antes era todo gasoil, ni una cosa ni la otra. Yo soy híbrido, mira, ahí me viene el símil como anillo al dedo. No, pero mira, otro punto que yo me quedé un poco, ¿cómo puede ser esto? Fue, en Barcelona se tienen en cuenta las emisiones de CO2. Bueno, perdón, según las etiquetas de la DGT, se tienen en cuenta las emisiones de CO2. Pero nos dicen que lo que quieren es proteger la salud. Pero lo que hace daño a la salud es el dióxido de nitrógeno, es las partículas negras. Sí, Dentro lo del que ocurre CO2 que... de por sí no es lo malo. Y está cogiendo un Cierto, dato que no es referente. cierto. Lo que pasa que no lo sé, no controlo al 100% eso, pero realmente lo que están teniendo en cuenta es si un vehículo emite tal cantidad de CO2, entiendo que genera X porcentaje de esas otras sustancias que son las nocivas. ¿Vale? Entonces, yo creo que el poner el CO2 es porque es un nombre, un término que más o menos todos conocemos. Si ahí nos hablaran del óxido de azufre o óxidos de nitrógeno, etcétera, creo que llamaría menos la atención. Entonces creo que Por es por eso, eso. tumbaron la zona de bajas emisiones hace poco. Salió. Sí. Lo tumbaron porque decían que no se sostenía porque argumentaban que es para proteger la salud, pero no usan datos que sean referentes a la salud. Igual Claro, que... pero Javi, es que en la Agenda 2030, ya viene de la Unión Europea, está previsto que las ciudades de al menos 50.000 habitantes tienen que tener una zona de bajas emisiones. O sea, ya da igual que sea una zona muy contaminante o poco contaminante, que obligatoriamente van a tener que limitar todas las ciudades de más de 50.000 habitantes lo que es el casco urbano. Pero cuando vayan a acceder a las zonas de carga y descarga, Uf, pues ya veremos. porque un camión eléctrico, por ejemplo, pesado, 7,5 toneladas, la autonomía de ese vehículo y la potencia de ese vehículo podría hacer, ¿cómo decirlo? Un Podría reparto, hacer, sí, un reparto en una ciudad sí que lo podría hacer. Y actualmente hay vehículos ya eléctricos de hasta 7.500 kilos, pero están no en prototipo, ya están empezando a medio circular y sobre todo los tienen las empresas públicas, porque son los que tienen la subvención para ello. Pero sí, ahora mismo un vehículo, si solo le vas a utilizar para reparto en una ciudad, te podría valer. Lo que ocurre, que cuesta mucho más que un vehículo normal. Si ese es el problema. La mayoría claro, de y si empresas de la transporte, sí. la Hablamos de mayoría, que la perdón. mayoría de transportistas son media de 50 años. Mi padre tiene 53, por ejemplo. Uh-huh. La mayoría son de 50 años. Les quedan 15 años, siendo generosos, 15 años para jubilarse. 15 años que te quedan, te sale rentable comprarte un camión eléctrico. Y es que es eso. Ten en cuenta. Es que, claro, tú desde el punto de vista, no, es que la ecología está muy bien. Sí, la ecología está perfecto. Pero ten en cuenta que es un sector envejecido, que la media edad son 50 años, que les quedan poquísimo tiempo para jubilarse, le vas a hacer comprarse un camión que se va a hipotecar otra vez. Y con otro problema, Javi, y es que el camión normal le puedes dejar en la calle sin ningún problema. Ahora, el camión eléctrico le tienes que tener unas instalaciones para que se cargue durante el tiempo que no le estás utilizando. Y aquí estamos hablando, y creo que la administración no se da cuenta, que un autónomo no tiene una nave donde tiene el camión y donde tiene sus depósitos, no, tiene Puede su tener un camión, parking, puede le tienen tener... un parking y ya está. Entonces, lo que decías antes, el tema de infraestructuras. No podemos obligar a que la gente se compre vehículos eléctricos o híbridos si las infraestructuras no están preparadas para ello. No podemos obligar a las empresas de transporte que hacen reparto en ciudades a que se cumplen vehículos de ese tipo cuando no lo van a poder soportar y es que no sé qué va a ocurrir. O sea, es que yo eso espero que tomen, pero en contra de pensar que van a tomar decisiones dándose cuenta de eso, yo lo que veo en lo poco que conozco es que todo lo contrario. Están intentando acelerar esos pasos y yo lo veo completamente inviable. Pero tumbaron Madrid Central, ¿no? También. Creo que Sí, fue el Tribunal Supremo, tumbó Madrid Central, luego creo que la han vuelto a poner, pero con menos restricciones. sí, todas las sanciones que hubo por el tema de la almendra central Ahora se han tienen que retirar. recurrido la sentencia el TSJ de Cataluña tumbó la zona de bajas emisiones, la van a recurrir ahora al Tribunal Supremo. Yo creo que harán,
lo harán en un recurso de casación, seguramente harán unificación de doctrina y asemejarán Madrid Central a la zona de bajas emisiones de Barcelona. Pero ten en cuenta que la zona de bajas emisiones de Barcelona es casi 10 veces más grande que Madrid Central. Claro. Afectaba a zonas de descarga que tú decías, pero ¿cómo voy a descargar? Dicen, no, es que a partir de las 8 de la noche puedes circular con tu camión. Bueno, es Claro, que lo de los horarios también tienen tela. O sea, limitan en las horas que se puede repartir. Porque yo aquí en Valladolid, por ejemplo, sé que el horario de carga y descarga les dijeron a las empresas de reparto que se lo iban a habilitar para repartir entre las 6 y las 8 de la mañana. Y le decía lo de reparto, pero vamos a ver, que yo reparto en tiendas y en hostelería, que esos centros están cerrados mientras. Entonces, el problema es que muchas veces la administración va a un paso completamente distinto al de la sociedad, porque disparan con balas de otro. Entonces, cuando tú no tiras de tu dinero y tiras de lo público, de lo de todos, pues todo se ve mucho más bonito. Pero eso es complicado. Sí. Y ya la última pregunta, ya te dejo tranquilo. No, Javi, creo que está siendo una entrevista muy entretenida, muy enriquecedora. Habrá gente que se haya ido al principio, pero creo que está siendo muy entretenida y aprovecho para decir que la gente que quiera que ponga los comentarios aquí abajo, tanto para comentar lo que hayamos visto como dudas que tenga, pero de verdad que me está gustando mucho este rato que estamos pasando. A mí también. Lo último sería hablar sobre el movimiento sindical en el transporte. Tu opinión sobre si los sindicatos han estado presentes en el sector desde hace tiempo o lo tienen abandonado, como dicen algunas patronales. Los sindicatos, hay que tener en cuenta eso, que cuando hablamos de empresas estamos hablando, por un lado, empresarios y asociaciones de empresarios, por otro lado, trabajadores y las asociaciones de los trabajadores son los sindicatos. El problema es que yo hablo de lo que conozco del transporte, creo que la representación y la defensa de los trabajadores no va por buen camino. No va por buen camino y me explico. Normalmente los sindicatos, lo único que cuando salen a la luz los sindicatos es cuando ha habido algún problema en una empresa y lo que hacen es intentar criminalizar a la empresa. Es decir, los sindicatos y las asociaciones deberían ser un nexo de unión entre unas partes y otras y hacen todo lo contrario. Lo único que intentan es dividir. Y siempre que se intenta dividir, no me parece el mejor camino. Está claro que el empresario y el trabajador tienen diferentes intereses, pero hay que tener en cuenta que si al empresario le va bien, al trabajador le va bien. Yo eso siempre lo he pensado, siempre lo seguiré pensando, creo, pero soy de los raros. Es decir, la mayoría de gente dice, no, es que tú, como has sido más tiempo empresario, por eso piensas así. No, yo creo que si mi empresa va bien, podré pagar más a mis trabajadores y que mis trabajadores estén más a gusto y lo que intento es que no haya enfrentamiento. En el transporte, los sindicatos, pues es que la representación que tienen es muy pequeña. Yo no los veo. Lo que he visto es que hay convenios que hacen, por ejemplo, en Valencia, creo, hace poco en Cádiz, que habían conseguido ¿Correcto? un aumento salarial, no sé qué, Sí. pero aparecen en pequeños puntos, convenios de provincia, pero no hay algo que tú digas, nos representa a la mayoría de transportistas asalariados en este caso, de todo el Estado. No, todavía no he encontrado ese punto. Sí, de hecho, el convenio al que te refieres de Cádiz, efectivamente, que ha salido en las últimas semanas, que han conseguido un 9,6% de incremento, pero claro, hay que tener en cuenta que en los últimos años no se había tocado, que hay muchos convenios que pasan años y no se tocan, pero efectivamente, a mí me gustaría que hubiera sindicatos que defendieran más a los trabajadores, pero sin enfrentar con el empresario. Sé que lo que pido parece una utopía, pero es mi pensamiento y como hoy aquí doy mi opinión, así lo creo. Y lo que he dicho al principio, hay que tener en cuenta que aquí en el transporte tenemos una peculiaridad y es que el transportista autónomo, el transportista con un camión, normalmente tiene los mismos problemas y los mismos incertidumbres que un asalariado, ¿vale? Porque al final un autónomo lo que hace es echar tantas o más horas que un asalariado y la diferencia es que está arriesgando su patrimonio y el asalariado no Bueno, está arriesgando su patrimonio. a mí me gusta siempre decir que un autónomo trabaja 24 horas. Correcto, Cuando no estás así es. trabajando, ¿dónde tienes la cabeza? Estás pensando, Claro. eso es, siempre. Por eso es importante. Y otra cosa que yo digo, y también la gente me dice, como tú eres empresario, bueno, yo siempre digo, oye, en este país será difícil ser trabajador, pero para ser autónomo nos lo ponen facilísimo.
Yo lo que no entiendo es por qué toda esa gente que dice que los empresarios nos hacemos de oro y ganamos barbaridades y tenemos cochazos y tenemos... Bueno, pues es tan fácil darte de alta en autónomos y empezar a trabajar que invito a todas esas personas a hacerlo. Y empiezas por pequeño empresario y ojalá, y si Que quieres, ahora con el carga de tema empresario. ahora con el tema de la pandemia y del COVID, mi padre siempre dice, la mejor prevención para estar sano es ser autónomo. No te puedes poner Correcto. mal. No te puedes poner mal. Correcto. Mira, yo creo que no me he cogido nunca una baja. Recuerdo una gripe muy gorda que tuve hace 3 años que estuve 3 días fastidiado y estuve trabajando a medio gas. Pero es verdad, es que el autónomo tenemos una salud de hierro. Oye, mira, el Ministerio de Sanidad lo que debería hacer es eso, provocar o proponer que haya más autónomos, porque nos damos menos de baja. Por Pero supuesto. el ser autónomo tiene sus pros y sus contras, yo siempre lo he dicho, yo también he trabajado por cuenta ajena y es verdad que trabajar para ti trabajas de diferente forma, trabajas con más alegría porque es para ti, pero también hay que tener en cuenta que arriesgas lo que tienes, arriesgas tu patrimonio y si te va bien, fenomenal, pero si te va mal... Puedes hacer una sociedad unipersonal que arriesga solo lo que tú pones, pero ser autónomo, claro. Sí, pero no es fácil. Cuando haces una sociedad unipersonal o las nuevas sociedades que hay, al final es cierto que no arriesgas en principio, y digo en principio, tu patrimonio, porque al final muchas veces te piden avales y acabas avalando con la casa, con la mujer y con los niños. Entonces, es verdad que teóricamente en la legislación hay una figura que limita lo que tú tienes o lo que tú arriesgas, pero luego en la vida real, cuando a un autónomo le va mal o a un empresario le va mal, acarreas con ello toda la vida. Porque además aprovecho para decir que la ley de segunda oportunidad, lo mismo, está en la teoría, pero yo conozco muchos empresarios que han ido a la quiebra y lo arrastran toda la vida. Y eso es una verdadera pena porque cuando empezaron su negocio, lo único que querían era trabajar él y dar trabajo a trabajadores. O sea que fíjate Mira, ahora el hablando de impacto que tiene. autónomos, se me ha venido a la mente un tema sobre, hablaron hace poco, en los últimos presupuestos generales, sobre quitar los módulos. Ujú. Sí, correcto. ¿Qué te parece esa opción de quitar los módulos? A ver, en el transporte, porque hay que tener en cuenta que los módulos funcionan de Sí, forma el diferente en transporte. muchos sectores. Eso es, nosotros nos vamos a centrar en el transporte. En el transporte, para un autónomo con un camión, ahora mismo, si no existieran los módulos, posiblemente no le saldrían las cuentas. Y eso tiene una parte positiva y es que ese autónomo sigue pudiendo trabajar, pero tiene una parte negativa y es que realmente estamos financiando de una manera no adecuada el trabajo del autónomo. Es decir, si yo estando en directa, en estimación directa, no salen las cuentas con un camión, no tiene sentido, o a mí no me parece adecuado que estando en módulos sí que salgan. Pero repito que actualmente, menos mal a los módulos, porque si no, Por eso no, muchísimos pero es que, autónomos... a ver, la gente que no sé si lo sabrá, hay varios tipos de estimación para el IRPF. Uno de ellos es la directa y otro es la objetiva, también llamada módulos, que Correcto. mediante estos módulos se coge, por ejemplo, de los bares, la hostelería, se tiene en cuenta datos como número de mesas. En el caso del transporte, no sé si es kilometraje, tonelada. Mira, en la hostelería además le conozco también. En la hostelería se mira superficie del local, superficie de metros de barra, número de mesas y no sé si además, si tienes cocina, también algo de la cocina. En el transporte se mide en función de las personas que trabajan en la empresa, ¿vale? Empresario y asalariados, y toneladas de carga útil. ¿De Muy acuerdo? bien. O sea, tú Pues tienes un número de vehículos, toneladas de carga útil. en función de esto, se estima lo que tú haces y puedes sacar beneficio. Bueno, si, claro, si tienes estimación objetiva y no simplificada, puedes seguir siendo rentable con un solo camión porque puedes generar beneficio. Ahora, si quitas esto, la solución que te dan ellos, por ahora lo que han dicho es, bueno, ellos no han dicho nada, pero han propuesto desde asociaciones como ATA, creo que fue, una transición, una fórmula de transición. ¿Tú crees que esto sería posible? Yo ahí en eso quizás sea algo radical. Creo que si hacen una transición, lo que van a hacer es hacer agonizar más al que no lo pueda aguantar. Entonces, no sé si sería la mejor solución. Lo que sí que creo es que no se puede utilizar los módulos como el salario del empresario. Y actualmente ocurre muchas veces eso. Ten en cuenta además, Javi, tú has comentado las dos estimaciones que hay en el IRPF y también en el IVA. En el IVA tenemos que en el transporte, sobre todo, es en el IVA donde más se saca. Para que la gente que no lo controla que entienda, en el IVA, si tú estás en módulos, si estás en la objetiva,
Hacienda entiende que tú tienes que tener una cantidad de dinero de IVA repercutido, de IVA cobrado, y todo lo que cobres por debajo de eso es pérdida para ti, todo lo que cobres por encima de eso es beneficio para ti. ¿Qué ocurre? Como en el transporte habitualmente son facturaciones altas, pues nos queda siempre ese poquito de más. Es decir, normalmente facturas más que lo que entiende Hacienda que tú facturas. Claro, tú puedes ver ¿Vale? una factura y dices, claro, vaya número, pero luego vas quitando amortización de neumáticos, combustible, letras del camión, lo que sea, o si tienes una reparación que hacer ese mes, ya te has olvidado de lo que hayas ganado, te olvidas. Aquí, además, yo muchas veces lo comento y como espero que este vídeo llegue a muchísima más gente, siempre digo, cuando hablamos de un empresario que a una empresa le va bien, solo miramos el ingreso. Si yo actualmente digo que un empresario como tu padre, con un camión, él solo, factura alrededor de 10, 12.000 euros al mes, pues la gente puede decir, ¡buah, madre mía! Es de oro. Claro, pero no mira los gastos que tiene. Tu padre pues tendrá, si tiene 10.000 euros de ingresos, He dicho posiblemente eso, tenga pero yo lo dejo, yo no voy más a o, dar datos. no, pero más o menos un autónomo con un camión, depende del tipo de ruta que haga, etcétera, pero más o menos se suele mover en esos datos. Pero ¿qué ocurre? Que los gastos suelen ser, pues si Claro. tienes 10.000 de ingresos, suelen ser 8.500, 8.600. Vale, te quedan 1.300, 1.400 y de ahí paga algún impuesto más. Pero es que a mayores, lo que tú dices, eso en condiciones normales. El día que el camión te da una avería, a tomar por saco el mes. O sea, que muchas veces cuando vemos el negocio de otro siempre es el bueno. ¿Por qué? Porque solo vemos lo que ingresa. Pero hay que tener en cuenta que para generar 1.000 euros al mes, en el transporte hay que facturar 10 o 12.000 euros y tener mucho cuidado de controlar mucho los costes. Pues, Javi, ha sido un placer. Yo Igualmente. espero que, creo que no va a ser la última. De hecho, si te gusta este tipo te voy a ayudar más en el trabajo que estás haciendo, si te apetece. Y además es que, no sé, creo que el ver el sector desde esa parte, desde tu parte, que eres un estudiante de relaciones laborales, pero tienes la enseñanza de tu padre, autónomo del transporte, pues da un punto de vista que es muy interesante y que me apetece que la gente vea. Así Muchas gracias. que solo decirte que enhorabuena por el trabajo que estás haciendo, que espero que sea una nota muy importante la que tengas, que también sirva de nota para para los que corrijan el trabajo fin de grado este vídeo, ¿vale? Que lo va a ver muchísima gente. Espero que tu padre se jubile a los 60, que eso querrá decir Ojalá, ojalá. que Que se tiene en el aporte su sofá viendo aportación. películas todos los días. Eso es, y que disfrutes de él, que te la has perdido mucho y es importante disfrutarlo. Rafa, yo te doy las gracias a ti porque hemos echado 2 horitas muy divertidas, me lo he pasado muy bien. Y bueno, ahora tengo que pensar en terminar el trabajo. Con la información que me has dado, me saldrá una buena entrevista cuando la pase a escrito. Y desde aquí le mando un saludo a mi tutora del TFG, doña María Patricia, que espero que se porte bien y me evalúe correctamente. Vamos a decir correctamente, no vaya a ser. Bueno, Por lo eso, muchas importante, gracias, Rafa. Muchas gracias. gracias a ti, Javi, y espero que tus profesores, quien corrijan esto, que tengan en cuenta el curro que te has pegado en buscar una persona como yo, que no me siento importante, pero sé que soy una persona reconocida en el mundo del sector. Decir que tu forma de tratar el tema me ha parecido súper interesante y por eso me accedí a hacerlo y ha sido un placer. Así que estoy seguro que la nota va a ser muy buena y pronto tendrás el grado en relaciones laborales. Seré graduado social, o sea, abogado laboralista. Al resto, simplemente, ya sabéis, suscribiros al canal si os apetece y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y buena ruta.